Hola, ¿cómo están? Hace algunos días en la visión semanal estuvimos hablando de los términos de intercambio, que es la relación existente entre exportaciones e importaciones, que eso determina de cierta manera el comportamiento del tipo de cambio, del dólar, y en esa relación, en esos términos de intercambio pasa a ser súper importante el comportamiento del cobre, que es nuestro principal producto de exportación, y por otra parte, una de las principales importaciones que realizamos, que es de petróleo. Entonces, siempre es importante mirar el precio del cobre, que influye directamente en el dólar, en el tipo de cambio, pero también es importante mirar el comportamiento del petróleo, que en algunas ocasiones las variaciones que existen entre uno y otro pueden generar algunos impactos diferentes en el tipo de cambio. Lo que vamos a ver primero, por supuesto, es entender esta relación del cobre con el dólar, esta relación de espejo, como le llamo yo, en que se comportan inversamente proporcional, de cierta manera. Tenemos un cobre cuando sube, que eso hace caer al dólar, y cuando el cobre baja, hace subir al dólar. Y esto se debe a que es nuestro principal producto de exportación. Entonces, si es que sube el precio del cobre, estamos exportando más y por lo tanto llegan más divisas a Chile, y eso hace que haya mayor oferta de dólares y por ende caída del tipo de cambio. Mientras que cuando el precio del cobre cae, eso hace que vendamos menos, lleguen menos dólares a Chile y por lo tanto el tipo de cambio tienda a subir. Entonces, vamos a ver en varias ocasiones cómo se da esta relación inversa de manera casi perfecta, casi como un espejo, pero también tenemos diferentes situaciones que se han dado en los últimos años desde el estallido social en adelante. Entonces, esto es algo que he explicado en muchas ocasiones, pero quiero volver a insistir en cómo tenemos diferentes situaciones a lo largo del tiempo con un cobre que en el estallido social estaba absolutamente estable el precio del cobre y en ese momento fue que vimos un alza del tipo de cambio. Acá voy a mostrar, estoy ocupando nuevas herramientas de la página de Investing que es tan amigable para mirar gráficos. Entonces, acá el primer impacto que vemos es que el cobre estaba estable y con el estallido social el dólar subió muchísimo. Ahí se quiebra esta relación espejo. Después se vuelve a generar en donde vemos, por ejemplo, y acá vamos a hacer un movimiento a la baja del cobre muy fuerte con la pandemia y por ende también el dólar se ajusta y sube. Ahí vuelve de cierta manera la relación de espejo. Después viene una fuerte recuperación del cobre. Acá está la recuperación del cobre que fue enorme post pandemia y el dólar cayó, pero cayó de una manera, si se quiere, más prudente, más acotada. Y la gran diferencia nuevamente se da en que ya habiendo visto una recuperación importante del cobre y una estabilización en precios altos del cobre, vemos una época en Chile en donde tenemos un cobre estable y alto y por otro lado un dólar que subió también en la misma época. ¿Ya? Acá tenemos una fuerte alza del dólar que se da en un periodo de tiempo en donde el cobre estuvo alto y estable. Y esto es evidentemente por todo lo que ocurre con las elecciones de Chile, elecciones presidenciales, cuando en medio de toda esa vorágine electoral tuvimos los retiros, tuvimos la posibilidad de que en su minuto Jadwe fuera quien estuviera como candidato a presidente, que fue vencido en su minuto por Boric y finalmente termina Boric asumiendo la presidencia. Entonces fue ahí un periodo de mucha inestabilidad política, una época de mucha incertidumbre que lleva a subir al dólar de manera impresionante, teniendo un cobre muy alto. Y después de eso, y vamos a hacer acá un cambio radical, tenemos que después de ese periodo de tiempo vuelve esta lógica de espejo. Ahora, desde puntos de partida bastante diferentes a lo que se daban antes del estallido social. Pero si se dan cuenta, en todo este periodo de todas formas vuelve la lógica del espejo en donde el cobre sube, el dólar cae, el cobre cae con fuerza, el dólar sube y por lo tanto se da una situación nuevamente bastante parecida, ¿ya? Y así a lo largo del tiempo esta relación de espejo es bastante habitual. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar todas estas cosas que hicimos acá, ya entendiendo esta lógica de espejo del cobre con el dólar, ya vamos a ir eliminando cada uno de estas figuras y lo que vamos a hacer es incorporar el
precio del petróleo, para de esa manera ver cómo también en algunos momentos el petróleo impacta de cierta manera estas relaciones. Insisto, el cobre es por lejos lo más importante para la evolución del tipo de cambio del dólar, pero el petróleo también es importante, también hay que mirarlo en esta relación. Vamos a cambiar el petróleo a azul para que se note más. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, en algunos periodos de tiempo se da esta situación en donde hay algunas diferencias relevantes. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Acá vemos, en general el precio del petróleo y el precio del cobre van más o menos de la mano. En general los precios de los commodities van más o menos de la mano a lo largo del tiempo. Y acá tenemos otro factor relevante que fue, sin duda, la guerra Rusia-Ucrania, en donde tenemos acá un salto importante del precio del petróleo. También vimos en su minuto un aumento del precio del cobre, pero mucho más acotado. Y por lo tanto en ese periodo de tiempo también vemos que esta relación podría haber tenido algún impacto de cierta manera en el precio, en los altos precios del dólar, que fue un poco la situación que se dio en ese momento, ¿ya? Pero mirando más en lo más reciente, que ahí tenemos buenas noticias, digamos, en el último tiempo con una caída relevante en el precio del petróleo. Acá podemos hacer un acercamiento a lo que está pasando ahora, hoy en día. Tenemos una caída muy fuerte en el precio del petróleo. Esa caída es proporcionalmente mucho mayor a la caída del precio del cobre. Y después tenemos una recuperación del precio del cobre y caídas adicionales en el precio del petróleo. Y ahí es precisamente cuando se da esta situación beneficiosa en los términos de intercambio para el peso chileno. ¿Por qué? Porque tenemos acá que por un lado sube el precio del cobre, lo cual hace caer el precio del dólar, pero además cae el precio del petróleo. Y por eso es que la caída del dólar en este periodo de tiempo, que es fines del 2022 y marzo del 2023, en donde tuvimos al dólar cayendo a niveles de 770 pesos, es ahí donde esta relación juega bastante a favor. Recuperación del cobre y caída del precio del petróleo. Entonces, por ese motivo es que hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, que en algunos momentos pasa a ser relevante. Vamos a seguir eliminando figuras para ver si podemos hacer un análisis más reciente también de estas relaciones. Y acá podemos ver cómo, por ejemplo, en el último tiempo tenemos que el precio del petróleo, del cobre se ha mantenido más o menos estable y hemos visto en esa estabilidad del precio del cobre, en la última parte, estabilidad y recuperación. A ver, lo voy a marcar para que se note de mejor manera. En este tramo, recuperación, mantención y recuperación del precio del cobre, pero fuerte caída del precio del petróleo. Tenemos ahí que el precio del dólar se ha debilitado, ¿ya? Y se ha debilitado nuevamente como espejo en la relación cobre-dólar, pero también ha sido beneficioso esta caída mucho más abrupta en el precio del petróleo. Entonces, a modo de resumen, siempre es importante mirar el comportamiento del cobre, que le pega muchísimo al tipo de cambio, pero en algunas situaciones también puede ser relevante el comportamiento del petróleo en esta relación de los términos de intercambio existentes entre cobre que exportamos y petróleo que importamos. Por lo tanto, en estos casos, el mejor escenario, lo que uno esperaría naturalmente, es que el precio del cobre subiera y se mantuviera alto y el precio del petróleo cayera y se mantuviera bajo. Después de la pandemia se hicieron muchos reportes, muchos análisis a largo plazo respecto a las grandes tendencias de estas principales materias primas. El precio del petróleo sigue siendo la materia prima por excelencia más demandada a nivel mundial, a pesar de que han habido cambios en la matriz y hay mucha intención de que la electromovilidad se potencie y haya mayores generaciones de electricidad, fuentes de energía renovable. Y por lo tanto se espera que eso ocurra en el largo plazo. Pero no ha pasado tanto esa situación, esas grandes tendencias. El precio del petróleo sigue siendo muy importante, pero en estas grandes tendencias se espera que con la electromovilidad, con la generación de energías renovables, tengamos una mayor demanda de electricidad que requiere de mucho cobre y vaya disminuyendo la demanda por petróleo. Entonces, en esas macro tendencias, y acá podríamos estar hablando con una mirada de cara a los próximos 10 años, hay una relación bastante positiva, beneficiosa, eventual para Chile, en donde el precio del cobre, si se va a niveles de $5 la libra o $6 la libra, como muchos bancos de inversión lo proyectaban, eso evidentemente va a ser bueno para Chile y van a llegar más divisas a Chile y eso eventualmente haría caer al precio del dólar. Y si a eso le sumamos que va a haber una menor demanda por combustibles fósiles, por petróleo, y con precios
probablemente más moderados, eso también sería beneficioso para Chile en estos términos de intercambio. Entonces, yo he sido bastante pesimista en el corto mediano plazo para la economía chilena, porque no estoy diciendo nada nuevo, es solamente ver la discusión política, la inestabilidad política, las proyecciones del Banco Central, la baja inversión, etcétera. Muchos factores que ya conocemos y que mencionamos habitualmente. Pero lo que yo siempre he dicho también en el último tiempo es que tengo una gran esperanza favorable, positiva de cara al futuro, en donde el cobre nos pueda salvar. Y así como tuvimos una década dorada en Chile que fue la del 2010, perdón, del 2005 al 2015 más o menos, en donde nos beneficiamos mucho por el aumento de los precios del cobre. Yo creo que también podría ocurrir eso en el futuro. Así que no podemos esperar mucho de los políticos, no podemos esperar mucho de lo que estamos haciendo quizás en términos de reforma e innovación, etcétera, pero sí puede pegarnos de buena manera, esperemos que así sea, un buen precio del cobre a futuro. Así que eso a modo de conclusión y con un tono esperanzador de la importancia que sigue teniendo el cobre para nuestro mercado, para el tipo de cambio y qué cosas hay que mirar para ver cuál es el impacto que tiene en el tipo de cambio y también en otros activos chilenos. Eso sería por este video, una explicación un poquito más extendida de lo que dejamos ahí pendiente en algún minuto para ver en la visión semanal con respecto a los términos de intercambio y el impacto que tiene el cobre y el petróleo en el dólar. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.